Cordial saludo a la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Soy Wilson Fernando Garzón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y bajo la tutoría de la doctora Damaris González Medina, quiero presentarles mi intención investigativa, denominada Propuesta Pedagógica para la incorporación de la educación para el desarrollo sostenible en la enseñanza de la matemática en educación media en Mosquera. Para esto vamos a seguir la siguiente estructura, cuya parte central es el detalle del contexto empírico, teórico y metodológico. En cuanto al primero, partimos de una evidente realidad que muchos autores han denominado como crisis mundial, que trasciende varias dimensiones: lo ambiental, lo social, lo económico, lo político, entre otros, y por tanto hace pues un llamado, una demanda urgente a que como raza humana cambiemos nuestras prácticas, nuestros estilos de vida hacia la sostenibilidad. Aquí pues la educación es protagonista y se requiere un cambio que en el presente proyecto vamos a estudiar lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Ubicamos pues varias preguntas sobre qué estamos haciendo bien y qué deberíamos cambiar. Y el problema que se detecta es la inercia en las prácticas pedagógicas en educación matemática. Por un lado está lo que plantea en cabeza de la UNESCO y otros organismos multilaterales, la EDS. Por otro lado, lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional y por tanto el Viceministerio y la Secretaría de Educación de Mosquera, sus referentes, sus orientaciones. Por otro lado, también en parte, en brecha algo diferente, está lo que intenta hacer el profesor con sus expectativas, con su conocimiento, con su misma práctica, que por tanto suele ser bastante distante de lo que se plantea en la EDS. Lo cual nos lleva a encarrilarnos en la búsqueda de formular una propuesta pedagógica para la incorporación de la EDS en la enseñanza de la matemática. Y por tanto, la pregunta de investigación es cómo formular esta propuesta a través del acercamiento de los diferentes actores en un diálogo que va desde lo que se plantea a nivel mundial, lo que está a nivel nacional con el Ministerio de Educación principalmente, y lo que tenemos en el contexto local e institucional. Entonces, ¿qué distancias hay ahí? ¿Qué acuerdos y acercamientos tenemos? ¿Cuáles son las creencias de estos actores? ¿Es relevante? ¿Es importante? Y también, pues, obviamente, ¿qué prácticas ya se están realizando y van encaminados hacia la EDS? Por tanto, se formula el propósito general de nuestra investigación y esperamos desarrollarlo a partir de, primero, contrastar los lineamientos de EDS propuestos desde los organismos internacionales con los planes de área y asignatura que ya tienen las instituciones educativas del municipio. Además de eso, indagar en las creencias que tienen los actores respecto a la EDS, ubicar y describir, como ya decíamos, estas buenas prácticas que ya se están realizando, y para lograr proponer una ruta pedagógica que contribuya al fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible en la enseñanza de la matemática a nivel de educación media en Mosquera. Esto lo justificamos desde el llamado urgente que hace UNESCO a partir pues especialmente de la educación y su vinculación con la Agenda 2030, como desde la matemática podemos también apuntar hacia la sostenibilidad, las escasas iniciativas que existen en este sentido, especialmente en la región y en ciencias básicas, el contexto problemático en las diferentes esferas que tenemos en Colombia, los objetivos planteados para la educación media, tanto en el país y pues obviamente en Mosquera, lo cual nos lleva pues a un actuar urgente que disminuya la brecha que hay entre lo planteado por los organismos multilaterales y lo que se está realizando, y de paso pues también mejorar las actitudes hacia el aprendizaje del área de matemáticas. En cuanto al contexto teórico, nos situamos inicialmente en antecedentes.
como por ejemplo el primero es un recorrido de la enseñanza de la matemática y su relación con sostenibilidad y justicia social, donde se buscó pues conocer la opinión de futuros profesores de educación media y cuál era esa relación que se podía tener con sostenibilidad. Se muestra cómo la educación matemática y la EDS pueden ir de la mano y que es clave el rol del profesor. Adicional, en un artículo sumando competencias matemáticas y de sostenibilidad se pone en tela de juicio la finalidad de la enseñanza de las matemáticas y se llama pues con urgencia a revisar el sentido teleológico de la educación matemática y por tanto a hacer cambios curriculares urgentes con nuevos objetivos y nuevos estándares. A nivel regional, entonces en Chile se realiza un estudio de las creencias de futuros profesores sobre qué competencias quieren tener ellos para incorporar la EDS en el aula escolar. Esta investigación también fue de tipo cualitativa y se concluye que los profesores son conscientes del problema que existe, pero desconocen realmente el alcance y la complejidad de la EDS, así como prácticas definidas para poder aterrizarlo en el aula de clase. También a nivel nacional encontramos cómo se realiza una tesis doctoral respecto a la percepción de una estrategia didáctica para competencias de innovación sostenible en algunos colegios de ciertas características aquí en Colombia y también se muestra como el estado del Ministerio de Educación al respecto. En cuanto a la teoría base, nos situamos sobre la educación para el desarrollo sostenible, que tiene pues bastantes de sus raíces en lo que se denomina la educación ambiental. Ya tiene un desarrollo de quizás 4, 5 décadas y se definió bastante con la Agenda 2030, donde se plantean los objetivos para el desarrollo sostenible. Y es un tipo de educación que tiene pues unos rasgos, unas características muy específicas, entre ellas por ejemplo, sus objetivos y competencias que buscan adaptar la educación a la realidad, que los estudiantes sean protagonistas, promover la equidad, el respeto, la comprensión, las acciones, mediante qué? Mediante la toma de decisiones fundamentadas y de medidas responsables en favor de la integridad del medio ambiente, viabilidad económica, de lograr la justicia social, diversidad cultural de parte de los estudiantes. Pero esto requiere, ante todo, esfuerzos multisectoriales e internacionales, especialmente gubernamentales, y pues obviamente también nos amparamos en una complementariedad legal, específicamente lo que es la Ley General de Educación, los proyectos educativos institucionales, los proyectos transversales medioambientales y otras definiciones. En cuanto al contexto metodológico, la naturaleza de la investigación pues, nos lleva al paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, buscando pues, investigar cómo los individuos le han sentido a un fenómeno desde sus propias interpretaciones y significados, específicamente el método fenomenológico que nos permite examinar las experiencias humanas, las realidades, desde la subjetividad de cada uno de ellos y más específicamente pues en la fenomenología hermenéutica, que también nos da mayor campo de acción dentro de entornos escolares a través de un análisis temático de los relatos de los propios participantes, con el fin de extraer el significado que ellos le dan, o sea, las creencias que tienen en cuanto a la relación de educación matemática y educación para el desarrollo sostenible. Este estudio pues se limita en el municipio de Mosquera, en los planteles del sector oficial, en el nivel de educación media de matemáticas. Vamos a trabajar con los profesores, con los directivos docentes y con los profesionales de la Secretaría de Educación y a buscar las coincidencias en ese diálogo. Lo esperamos realizar pues a partir de un análisis de contenido con matrices y cuadros de doble entrada que permitan determinar el estado actual
de las planeaciones curriculares respecto a lo que solicita la UNESCO y la EDS, así como cuestionarios y entrevistas semiestructuradas con los actores para llevar después a una codificación, categorización e interpretación con ayuda de software. Todo esto bajo criterios de credibilidad, confirmación, transferibilidad y obviamente criterios éticos. Y pues con esto finalmente agradecerles por el tiempo que se tomaron en ver este video. Quedo totalmente atento a las diferentes sugerencias, ideas que puedan enriquecer la propuesta y mejorar el impacto de esta intención investigativa, pues en pro de realmente de la situación del planeta y las generaciones actuales y futuras.